Puntuales somos puntuales. 22 horas 30 minutos. Aquí estamos, Jarabe de Palo, Depende, y la columna de los lunes de Cecilia de Luzuriaga, a la que le damos la bienvenida. Buenas noches, Ceci. Hola, ¿cómo estás, Roski? Muy bien, aquí estamos haciendo este programa con un poquito fresquito, ¿no? Sí, para mí mucho frío, para vos es el mejor de los momentos. Sí, no sé si hace tanto frío ahora, la verdad que no sé si hace tanto no sé, frío. Ahora no sé. Pero ahora vamos a ver, lo vamos a averiguar. Claro. Pero bueno, arrancamos la semana con un tema que yo estaba anunciando al principio, que es un tema bastante álgido, por llamarlo de alguna manera, que es... Decilo vos, a ver. Es un tema que nos atraviesa a todos en algún momento de nuestra vida, y a muchas personas quizás es un estado que estaría bueno cuestionarlo, ¿no? Que acompaña en muchos tramos de la vida, y es la soledad. Uh-huh. La soledad es un tema que por el cual muchas veces también llegamos a una consulta, y me gusta también definir la soledad no como una emoción, sino como un estado del ser, ¿no? Por eso es que hoy, cuando estaba preparando la columna, me pareció interesante hacer una breve reseña acerca de la biología de este estado, porque en realidad la soledad se acuña a partir de de generar una capacidad de supervivencia. Hace millones de años, todas las personas, para sobrevivir, tenían que moverse en grupos. Sí. Estamos hablando de nuestros primeros ancestros, digamos, sí, ¿no? De los cuales descendemos. ¿Se movían tribus o...? Más atrás todavía, mucho más atrás. Sí, eran como manadas, porque eran nómades. A partir de la creación del fuego se empiezan a ubicar los grupos. O sea, el fuego es lo que genera la agrupación humana, ¿no? Entonces, ¿por qué se hacía de esta manera? Porque había un riesgo de ser depredados por otras especies. En verdad, el ser humano, digamos, la persona humana puede depredar con ciertas herramientas. De por sí, frente a un león, por ejemplo, sería devorado, ¿no? Entonces, se comenzó a desarrollar nuestras primeras habilidades sociales. ¿Qué significa esto? Que teníamos que ser parte de un grupo para poder justamente no ser expulsados del mundo, ¿no? Por conductas que pudieran leerse como inapropiadas, o estas cuestiones que no encajaban en los grupos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacíamos? Empezamos a desarrollar a nivel biológico, porque esto es lo que hace el ser humano. El ser humano desarrolla capacidades a partir de nuestro cerebro, ¿no? Aprende. Entonces desarrollamos un montón de percepciones que nos hacía detectar cuándo éramos, cuándo podíamos percibir esa sensación de rechazo. Entonces, esto, lo que me parece muy, muy loco, que gente que ha estudiado todo este tema, decía que las personas que eran expulsadas del grupo por estas conductas, vamos a llamarlo conductas, no en ese momento no tenían esta referencia específicamente, inapropiadas, se sobreadaptaban, no por el miedo a ser devorados por una bestia mayor, digamos, no por un animal que pudiera ser sometidos, sino por un igual. Sino por el miedo a no pertenecer al grupo. Ajá. Entonces, como nuestra biología es muy inteligente, desarrolla lo que hoy se conoce como el dolor social. ¿Qué es esto? Es una habilidad evolutiva que nos permite a todas las personas poder percibir el rechazo. Es decir, detectarlo antes de que se genere, cuando esto está en un determinado, está en un balance, ¿no? En un equilibrio. Entonces, este dolor social que se activa, porque se empiezan a activar una serie de, una serie de hormonas, de neuronas, etcétera, que conectan la emoción con el cerebro y nos trae esa información. ¿Sí? ¿Sabes que se escucha como un eco? Sí, ya listo, está solucionado. Ah, ok, perfecto.
nos permite detectar antes de expresarlo, o sea, antes de que seamos rechazados, nosotros generamos todo esto y lo que hacemos es intentar no cambiar la actitud para no ser excluido. Eso es de manera inconsciente, esa manera de supervivencia. Es por eso que el rechazo duele tanto y por ende la soledad también, porque la soledad habla un poco de esta exclusión, ¿sí? Y esto se mantuvo por muchos años y recién a fines de la Edad Media empezamos a entrar en los tiempos modernos, podemos pensar, comenzó a desarrollarse lo que hoy se llama una epidemia de la soledad, que obviamente se fue agravando con el tiempo. ¿Por qué se dio esto? Porque se hizo mucho enfoque en el individuo y en la revolución industrial, este individuo era, digamos, el valor que tenía la persona como individuo era si era productivo o no. Claro. Entonces, la migración de las personas del campo a las ciudades hicieron que estas comunidades, estas enormes comunidades que a lo mejor se mantienen en algunos lugares, se fueran disolviendo, se fueran perdiendo estas características, pero no esta habilidad del dolor social. ¿Sí? Bien, y aquí aparece todo lo que es la soledad. Y a ver, ¿sí? La soledad tiene que ver también con el individualismo, quizá. No sé si tiene que ver con el individualismo, porque lo que me parece interesante de la soledad, quise hacer una breve reseña, digamos, de la parte biológica, porque ¿qué pasa? Hay personas que esta sensación de dolor social la tienen más desarrollada, entonces se puede transformar esto en una soledad crónica, y cada uno tiene una historia personal. Y esa historia personal nos lleva a tener diferentes estados de soledad. ¿Qué entendemos por soledad? Es un momento en el cual uno está aislado del resto, ¿sí? Ya sea por ese momento que necesito estar conmigo mismo, y ese es el momento en el cual necesito conectarme conmigo, o porque efectivamente estamos solos, ¿no? Vamos a ir ampliando un poquito más esta cuestión, porque en realidad solos nunca estamos, pero bueno. Lo interesante es lo que nos sucede cuando nos encontramos solos. Entonces me puse a pensar... Uno se puede encontrar o sentirse solo. Ahí está. Vos podés estar en compañía y sentirte solo. Podés estar realmente solo, podés sentirte solo y, por elegir supuesto, estar con solo. este tema... Acá no estamos hablando de elección, ¿eh? Estamos tratando de llevar justamente el tema de la soledad desde otro lugar. Cuando vos no estás identificado con la soledad o con este lugar de dolor social, realmente podés tener otros mecanismos que te ayuden a poder elegir momentos de estar solo, ¿sí? Sí. En soledad conmigo, porque me elijo también como una buena compañía. El tema es que cuando nosotros tenemos una historia previa, y esa historia previa quizás nos hace leer cuestiones, lo que yo llamo estos fantasmas que nosotros proyectamos en los vínculos con los otros, hacen que, sin darnos cuenta, generemos conductas que nos terminen aislando del otro. Primero, cuando estamos en un estado en el cual nos podemos sentir solos, aun cuando podamos estar en compañía, porque, digamos, después, porque uno se siente solo o porque uno termina estando solo, es muy amplio, no nos vamos a meter en eso porque es como muy particular en cada persona. Pero lo que sí es cierto es que cuando una persona se va acostumbrando a estar sola, y acostumbrando no como un lugar elegido, ¿de acuerdo? Sino como un lugar que viene un poco por no poder terminar de incorporarme al resto de las relaciones, ¿sí? Se convierte en una soledad crónica. Y esa soledad crónica puede tener un desenlace que no es muy copado. ¿Por qué? Porque puede desarrollar una enfermedad. Pues primero que la soledad crónica genera mucho estrés, porque la persona está siempre sopesando el vínculo con el otro desde un estado de alerta, ¿sí? O sea, es como que está permanentemente viendo qué le pasa al otro con respecto a esa misma, ¿sí? Y eso hace que también, de alguna manera, sus habilidades sociales queden un poco relegadas, o sea, porque no termina de poder leer lo que está sucediendo en relación con el otro, porque no termina de ver que en realidad lo que está haciendo de manera permanente es proyectar sus propios miedos. Porque fíjate que una de las cosas que dije al principio es que este dolor social servía para que las personas pudieran generar una determinada habilidad que les permitiera no quedar excluidas, ¿verdad? O sea, en soledad. Y otra cosa que me pareció interesante cuando iba estudiando el tema es que los antropólogos que estudiaron todo este tipo de conductas
determinan que esa soledad en realidad, o sea, el miedo no era ser depredado, sino era quedar excluido. ¿Qué nos pasa cuando nos sentimos diferentes de nuestro, por ejemplo, de nuestro clan familiar? ¿Sí? Sí, el famoso no encajamos. Bueno, ahí va. Podemos no encajar por muchas cuestiones, ¿sí? Porque nunca vamos a encajar en todos los lugares. No. Justamente de eso no se trata. Se trata de poder aceptar quién soy para poder ver de qué manera me puedo vincular. Una de las cuestiones que también es muy estudiada es que las personas, por ejemplo, más inteligentes, generalmente quedan muy solas. ¿Por qué? Porque analizan todo mucho. Podemos pensar así rápidamente, como una cuestión rápidamente. E incluso, una de las cuestiones que también se vio con respecto al tema de la soledad, que esto no es las personas que pueden sufrir de soledad, porque lo estamos acá tratando como un padecimiento y no como un lugar elegido, ahora después nos vamos a meter un poco en eso, no necesariamente tienen que tener muchas habilidades sociales para poder tener amigos, por ejemplo, o comportamientos sociales aceptables, ¿sí? Personas con grandes habilidades sociales pueden estar muy solas o sentirse muy solas, ¿sí? Sí. La pandemia trae otra realidad que es el aislamiento, y con el aislamiento comienzan a aparecer estas cuestiones que estaban por debajo de la alfombra, que quizás lo tenemos a través de comentarios o lo escuchamos, bueno, a veces muchas veces en consulta, ¿no? Se escucha más esto, pero estaban a lo mejor situaciones que eran difíciles para la persona, que estaban bien escondidas, y a partir de esta cuestión del aislamiento comienzan a salir, ¿sí? Por lo tanto, la soledad como estado, está bueno revisarlo. Hay señales de esto, ¿no? Cuando sentimos que somos totalmente diferentes al resto, cuando creemos que no encajamos en ningún lugar, cuando esto nos trae dolor, porque sentimos que automáticamente el otro lo que está haciendo es rechazarnos, ¿sí? Porque es una respuesta que la vivimos a partir de nuestra propia experiencia. Ese es un buen momento para consultar con un terapeuta que nos pueda asistir para ver la cuestión desde otro lugar. Claro, y es lo que hablabas vos al principio, ¿no? Ese miedo a no ser aceptado, es lo que vos hablabas al principio de esa generación de no el miedo a ser depredado, sino el miedo a no poder estar dentro. Claro, por eso no dije a no ser aceptado, a ser excluido. A ser excluido, perdón. Sí, porque la persona, pero es interesante lo que decís, porque el no sentirse aceptado es muy personal, porque uno también puede, cuando no se siente aceptado en un lugar, si tiene un buen vínculo consigo mismo, puede agarrarse, abrazarse y llevarse hacia otro lugar, ¿sí? Cuando hablamos de no sentirnos aceptados y de ver esto todo, proyectarlo en cada situación, por ejemplo, no me contesta un mensaje, pasan 5 minutos y yo necesito que me contesten, ¿sí? Esto ya es otro tema. ¿Me explico? Sí. ¿Más o menos me vas comprendiendo? Sí. Me parece interesante esto. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que falla acá, vamos a poner esa palabra, hay otras más felices, pero me parece interesante ponerla con esa palabra, es que primeramente la persona como individuo no tiene un buen vínculo consigo mismo. Por lo tanto, carece de conocer cuáles son sus verdaderos deseos, motivaciones, qué es lo que le gusta, qué es lo que no, qué es lo que acepta, qué es lo que no. Y en general son personas que viven juzgando el afuera muy duramente, porque así se miran hacia adentro también. Entonces de a poco van generando la exclusión de todos los lugares. Por eso es importante autoobservarse y poder decidir de una manera sana que uno realmente puede elegir vivir en soledad y puede ser una elección consciente. Generalmente esa elección tiene ciertas aristas, pero pongamos por ejemplo que a lo mejor una persona necesita recluirse un tiempo para poder encontrarse a sí misma y luego poder volver a salir a la sociedad, ¿sí? Sí. También hay monjes y monjas, ¿no? Que son ermitaños, viven en medio de la montaña y desde ahí hacen un montón de actividades para la comunidad. O sea que, si bien eligen la soledad como estilo de vida, tampoco están aislados de la sociedad, ¿sí? No se sienten excluidos. Por lo tanto, la soledad como un lugar, como un estado
podemos decir, donde la cuestión no funciona con otro, es porque esa persona en sí misma se siente excluida de todo. Y aquello de que... O casi todo. Sí, aquello que decías vos, ¿no? El de sentirse solo a pesar de estar acompañado. Bueno. O el... Sí. Qué bueno estar un ratito solo. Qué ganas de estar un rato largo solo. Bien. Cuando yo me siento solo estando en compañía, hay algo de lo cual no estoy pudiendo resolver. Eso habría que verlo en cada caso particular, pero pueden pasar varias cosas. Elegir estar con alguien solo por no sentirme sola o solo, entonces elijo estar en compañía de una persona con la cual no tengo nada en común. Entonces, por más que yo comparta un plato de comida, por ejemplo, puedo sentir este estado de soledad. Todo lo contrario, mejor solo que mal acompañado. Sería al revés ese. Podría ser, pero para eso tengo que ser una muy buena amiga de mí misma. Claro. ¿Sí? O un muy buen amigo de mí mismo. Y esto es algo que no nos enseñan en ningún lado y se aprende generalmente medio a los tumbos, ¿no? Por eso me parece interesante toda esta movida que empieza a haber en donde la psicología de Oriente se empieza a integrar a la psicología de Occidente, ¿no? La psicología de Oriente tiene más de 5.000 años y es algo que yo estoy descubriendo ahora. Ya estoy contando acerca de lo que estoy empezando a descubrir. Pero lo que me parece interesante es, cuando yo me siento sola en compañía, también está hablando de algo que no estoy pudiendo comunicar. Porque en verdad nunca estamos solos. Nosotros con nosotros mismos tenemos millones de versiones de nosotros mismos. Uh-huh. Entonces, sí, totalmente. Hay un dicho que dice, ¿viniste solo? No. Soy yo con mis demonios y no sé qué otra cosa más agrega, ¿no? Mi niño interior y mis demonios, dicen. O sea, hay una parte que no nos enseñan de autocuidado que está bueno aprender a desarrollarlo. No importa la edad que se tenga, porque eso se puede desarrollar. Para poder justamente detectar en aquellos lugares donde verdaderamente no soy aceptada o aceptado y poder, poder confiar lo suficientemente en mí para saber que puedo generar nuevos vínculos, ¿sí? Porque ¿sí? Yo puedo vivir el rechazo como algo que me deja bloqueada o bloqueado y que no puedo salir de ese lugar, o puedo vivir esa situación de rechazo como algo donde realmente no es un lugar donde tengo que estar y no lo vivo como tal, ¿sí? ¿Me explico? Sí. Luego están los momentos que uno siente, necesito estar sola. Sí, eso es otra cosa, sí, por supuesto, eso ¿sí? sucede. Necesito mi espacio. Y a veces es sano. A veces siempre es sano. Es sano tener un buen vínculo con uno mismo y encontrar ese momento para estar bien con uno mismo. ¿Sí? Sí. Eso es sano siempre, no ahora, siempre. ¿Sí? Y luego, por supuesto, una de las cuestiones más paradigmáticas es que la soledad, por lo menos en nuestra sociedad, principalmente se compara con el hecho de no tener una pareja, lo cual es terrible, ¿no? Sí. Porque puede pasar que en la vida uno no pueda formar una pareja como es la que se espera o la que se proyecta y la que se dice que debería ser, ¿no? Uno se siente solo si no tuvo hijos o hijas o hijes, o si, no sé, siente que fracasó en su modelo de familia. O sea, con respecto a una idea y a una estructura, ¿verdad? Estamos siempre hablando. Por eso es importante. No pensemos a la soledad como una persona individualista, ¿sí? O egocentrista. Claro. O en un ermitaño. Por eso, la soledad como estado en el cual yo me siento incómodo o mal, tengo que revisar cuáles son mis conductas. Y claramente, si yo estoy en el mismo círculo vicioso, no voy a poder verlo con claridad. Lo único que sé, o lo único que voy a percibir es que voy a percibir todo como un rechazo, y obviamente voy a leer al mundo desde ese lugar, y cada vez me voy a excluir más del mundo. Sí. Generando conductas que a la larga me van a llevar seguramente a estados de depresión. ¿Está? Claro. Sí, está. El que elige la soledad conscientemente como el ermitaño de la montaña, donde a lo mejor incluso lo hace como un proceso de autoconocimiento y necesita ese lugar, no le pesa la soledad, no se siente excluido del mundo de una manera psicológica, por decirlo de algún modo, ¿sí? Uh-huh. Y los que se sienten solos estando en compañía también tienen que revisar qué es lo que les está sucediendo, qué es lo que le están pidiendo a la otra o al otro que cumplan por ellos, ¿no? Esto me parece interesante resaltarlo, ¿verdad? Bueno,
Sí. No, digo, estoy haciendo todo un raconto de todo lo que venís diciendo, ¿no? Y sí, como muchas veces, indefectiblemente, nos ponemos en el otro, ¿viste? Siempre en el otro, y no nos miramos a nosotros mismos. Porque es lo que aprendimos. Claro. Hay que llevar un poco esa tranquilidad, que de esto se puede desaprender y aprender algo diferente, algo que nos haga bien, algo que nos llene como personas, ¿no? Siempre lo ponemos en el otro porque nos enseñaron que el otro es el responsable de nuestro amor o de nuestra felicidad. Eso, lo que decías vos de la pareja, enorme, ¿no? La media naranja, sí, el complemento. Sí, bien. Y eso es terrible. Entonces, porque claro, si necesito una media naranja y necesito un complemento, no me veo como un entero, yo mismo. No, estás cagado de por vida porque te puedo asegurar que no lo vas a encontrar nunca eso. Claro, por eso digo, y aparte es una mirada sesgada de uno mismo. Imagínate vos caminando con una mitad sola, ¿no? Claro, por eso. Podés imaginarte partido justo a la mitad, ¿no? O por el medio, no por la panza, sí, ¿no? Donde la zona va por un lado y el otro va por el otro. Claro, sí. ¿Cómo se complementa? Claro, por eso me parece interesante romper un poco con estos paradigmas. Claro. Pero también comprender que esta sensación de dolor social existe. ¿Sí? Se siente en el cuerpo, se siente en la panza, se siente en el corazón. Se generan muchas ideas, muchos fantasmas. Y cuando uno está alerta y está atento y sabe que esto tiene que ver con su propia historia, puede hacer algo creativo de eso, en vez de quedarse en ese lugar sufriendo. Y lo importante es eso, ¿no? Tener claro que tiene que ver con su propia historia, con nuestra propia historia. Que no viene de otro lado. Grábenselo a fuego, sí. Porque aparte incluso, en una misma familia, dos personas criadas de la misma manera eligen dos formas de ver la vida diferentes. Claro. La única diferencia está en que somos seres individuales que venimos a desarrollar nuestra propia vida, ¿sí? Sí. Entonces, cuanto más claros vamos teniendo quiénes somos, menos manipulados vamos a ser por el entorno, por los medios, por los medios masivos, etcétera. No lo estoy poniendo como un lugar político, quiero aclarar esto. Lo estoy poniendo que una persona que se siente sola o vacía muchas veces puede llenar eso, no sé, haciendo explotar la tarjeta. ¿Sí? Bueno, estos son los lugares. O comiendo de más. Uh-huh. O aislándose y creyendo que el mundo es hostil y que nada tiene que hacer en ese mundo. El mundo contra mí. ¿Sí? Exacto. Uh-huh. Entonces está bueno verse y ver cuál es mi conducta posterior después de una situación que a mí me genera este estrés. ¿Cuál es, quién me trae, qué me proyecta? El miedo a ser abandonado, el miedo a ser rechazado, ¿no? Bueno, nada. El abandono, son todos temas así que también uno va linkeando, ¿no? El abandono, sí. El rechazo, el no sentirse querido, son todas cosas que tienen que ver con uno mismo, ¿no? Porque y si yo no me quiero, eso es lo que voy a estar proyectando. Claro. Si yo no me acepto, es lo que voy a estar proyectando. Si yo no me acepto, ¿cómo voy a poder pretender que el otro me acepte? Alguien que me lo responda. ¿Cómo voy a hacer que el otro me quiera si yo no me quiero? Uh-huh. Mirá, esto es así. ¿De qué manera yo puedo ofrecerle al otro algo que no conozco? O algo que no quiero. No, algo que siento que carezco. Por eso digo, sentís que careces de algo es porque mucho no te querés a vos mismo también. Entonces, ¿cómo puedo pretender que el otro me acepte si yo mismo me estoy negando a mí mismo? Bien, es una forma, tal cual. Si yo no me estoy aceptando a mí, no puedo pretender que el otro me acepte. Claro, exacto. ¿Sí? Claro, bueno. Esa proyección es lo peligroso, ¿no? Digo, lo peligroso y lo feo, porque el otro va a percibir lo que vos estás proyectando y lo que vos estás mostrando. Sí, mi experiencia de vida es la de sentirme excluido. Sí. Y creo que siempre voy a ser excluido. De alguna manera voy a terminar vibrando eso. Voy a rechazar todas las propuestas de encuentros con personas, de salir, de verme, ¿sí? Todas las que aparezcan. Y las personas van a llegar un momento que van a dejar de ofrecerme ese lugar.
Y yo no voy a ser consciente que fue por eso. La única forma de ser consciente en lo que no veo es, primero, entendiendo que esto que me duele tiene que ver conmigo, no con el otro. El otro me trae una información, ¿sí? Entonces, si yo puedo correrme de este lugar y entender que es algo que tengo que revisar, por más que me duela, por más que no entienda por dónde viene, porque no siempre se entiende por dónde viene, pero ya estoy dando ese primer pasito, es un montón. Fantástico, Ceci, muchísimas gracias. Divina, bueno, como siempre, divina la charla gracias. Que tenemos. Espero que la gente también lo perciba así. ¿Tus redes sociales, Ceci? Sí, mi Instagram, @Sacil_Cecilia Luzuriaga, Facebook Sacil Holística, y luego en YouTube estamos como Sacil Holística. Ahí pueden escuchar todas las charlas que tenemos en esta columna con Cecilia. Y también en nuestro Instagram de la radio, Baby Radio, también en la publicación de los lunes o de los martes antes de Desvelos de Radio, ahí está también el Instagram de Ceci, así también por ahí lo pueden buscar. Así que bueno, Ceci, muchísimas gracias por este espacio. A vos por brindarnos tanto y tan lindo. Gracias. Que tengan una hermosa noche. Igual para ti, abrigate. Chao, pareces mi tía. Un beso. Un besito, chao. Chao. Ha sido Cecilia de Luzuriaga y su columna semanal de los lunes. Estamos de presta.